Hola, muy bienvenidos a este podcast, este programa llamado Generaciones, un programa donde nosotros queremos enfocar las distintas vistas, las distintas formas de ver no solamente la vida y las situaciones, sino que cómo el Señor en el tiempo nos ha ido enseñando, lo que hemos ido tomando, ¿cierto? Lo que hemos ido aprendiendo. Así que este es un programa completamente hecho de esa manera, una manera distinta, una manera dinámica también de conocer distintos puntos de vista. Yo me presento, mi nombre es Ana y estoy aquí junto a también mi madre. Madre, ¿puedes presentarte? Hola, soy Ana Toad, ella es Ana hija, yo soy Ana madre. Que el Señor les bendiga mucho y esperamos tener un programa y un tiempo de compartir y de enseñar y de poder recordarnos también de todas las cosas que han pasado. Yo llevo casi 30 años en el Evangelio, así que he vivido muchas cosas, muchas culturas, en música, en forma de evangelizar, en forma de predicar, así que hay esto que conversar. Así es, y también les presento a mi hija, que se llama Paz. Paz es mi hija y aquí podemos ver tres generaciones, la abuela, la hija y la nieta. Por eso este programa se llama Generaciones. Y así como decía mi madre hace un rato de todo lo que ella conoció en el tiempo, ¿cierto? Distintas músicas, distintas formas, y cómo en estos tiempos también el Evangelio ha cambiado tanto en manera, en unas cosas como la vivió ella, otras como lo viví yo y como lo está viviendo mi hija hoy en día. Y creo que es muy importante conocer una historia que habla de las generaciones, que es la historia de Jacob y del sueño que el Señor puso en él y cómo él lo iba a bendecir, ¿cierto? Así en Génesis 28:13 habla de la bendición que el Señor da a Jacob y lo que le dice en esa bendición, que así como bendije a Abraham tu padre, a Isaac, también te bendigo a ti. Son 3 generaciones bendecidas con una bendición muy parecida. Primeramente le dijo a Abraham que su generación iba a ser como la arena del cielo, como las arenas del mar, como las estrellas del cielo, y después le dijo a Jacob que iba a ser como la tierra, llena de gente, llena de familia, una generación bendecida. La misma bendición que dio el Señor a Abraham, se la dio a Isaac y también la traspasó a Jacob. Amén, eso lo podemos encontrar en Génesis 28:13, donde dice, he aquí, el Señor estaba en lo alto de ella, el cual le dijo, yo soy el Señor, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te daré a ti y a tu simiente. Qué importancia es cuando entendemos que la generación, o sea, la promesa de Dios alcanza las siguientes generaciones. La promesa del Padre, que en eso lo recalca Jacob. ¿Tú sabes quién es Jacob, hija? Sí. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú te acuerdas qué nombre le puso después Dios a Jacob? Israel, ¿no? Sí. Así es, Dios le puso Israel. Y fue quien después vinieron las tribus con él, donde el Señor marcó distintas tribus, 12 tribus, ¿cierto? Y nosotros aprendíamos una vez con la escuela dominical sobre José y la historia de José, la importancia que tiene. Pero cómo desde ahí, desde el primer hombre, que en este caso fue Abraham, el Señor le dio una promesa y esa fue alcanzada por generaciones que la alcanzamos hoy en día. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿qué piensas tú de esa palabra de las generaciones? ¿Qué significa para ti que sea un Dios de generación? Bueno, primeramente creo que el vivir al Dios de generaciones es vivir en una esperanza continua de salvación para la familia, de salvación a través de los clanes familiares. Es una oportunidad de bendición y de conocer la fidelidad de Dios a través de las generaciones. Yo he vivido que la mayoría de las cosas que yo he vivido en la fidelidad del Señor la han vivido mis hijos y también la han vivido mis nietos. La promesa que el Señor puso sobre mí también ha sido traspasada a mis hijos y a mis nietos. Amén. Y para ti, Paz, ¿qué significa que es un Dios de generación? De que fue el Dios de la yaya, de mi mamá y ahora mío. También es tuyo, ¿cierto? Y eso también va a alcanzar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Así. Y qué importancia es que ella también entienda esto, que ella pueda saber que ella está segura, así como mi mamá estuvo segura en sus tiempos, Sí. que el Señor las cuidaba, que el Señor las fortalecía. Lo mismo en mi vida, yo sé que está en la vida de ella, de que ella entiende que Dios es un Dios que la cuida, que la provee, que nada le va a faltar, que Él la va a proteger, que es el mismo Dios que está en la vida de sus padres, está en la vida de sus abuelos, y así ha sido la descendencia. Me gustaría que tú nos pudieras contar, Yaya, cómo conociste al Señor. ¿Fue a través de tu abuelo, de tu madre, o fue de otra manera? Bueno, la verdad que fue de otra manera y llegó en un momento muy impensado. Yo siempre me atrajo siempre toda la vida de pequeña todo lo que tiene que ver de Dios.
Por lo tanto, no, a pesar de que buscaba, nunca tuve realmente una revelación de Dios a mi vida como la tuve en el año 1992. Esto fue en agosto de 1992. Me acuerdo perfectamente que una persona que fue mi cuñado, él me habló del Señor. Él me habló y me habló tan claramente que me pude dar cuenta que Dios tenía plan conmigo, que tenía propósitos conmigo. Y después otra cuñada, porque en esos dos años más o menos, mucha gente de mi familia se convirtió al Señor. Entonces, por parte de la familia, por parte de mi mamá, por parte de mi esposo, se fue convirtiendo gente y esa gente fue la que me fue hablando. Y me acuerdo que en una oportunidad mi cuñada, que ella ya estaba caminando al Señor hacía un año, me lleva a una iglesia acá en Valparaíso, y yo empiezo a conocer al Señor. Siempre he pensado que Él llegó en un momento preciso en mi vida, en que mi vida ya no tenía mucho sentido, había desórdenes, había muchas cosas, pero Él, el mismo día que Él llegó a mi vida, Él empezó a cambiar cosas en mí. Y ha sido un proceso, la verdad, de años de cambio, de entender, de conocerlo, de vivirlo, porque este Dios se vive en familia. Tuve la dicha de que mi mamá también pudiera conocerlo y la mayoría de mis hermanos. Así que esos fueron mis comienzos. En el año 92. El año 92. En agosto del año 92. Y de ahí formaste tu familia, ¿cierto? Y la diferencia es que nosotros como hijos conocimos al Señor a través de ti. O sea, nosotros ya ahí se cumple la palabra que a través de mi madre nosotros conocimos al Señor. Sí. Y mis hijos a través de eso también conocen al Padre. Nosotros de chiquititos fuimos a la iglesia con ella, la acompañamos, pero en mi caso en el año 2004 fue donde el Señor marcó mi vida, porque nosotros conocemos, ¿cierto? Como Paz, que ella camina en las cosas del Señor desde la cuna, desde el 2014 que nació, pero es distinto cuando ya tenemos un encuentro con el Señor, cuando el Señor ya nos marca nuestras vidas, cuando tomamos otra decisión y nos enamoramos. Vamos primero por obligación y después vamos porque algo en nosotros cambió y queremos. Vamos por decisión después. Y eso a mí en mi caso fue en el 2004, donde el Señor marcó mi vida, y mi hija nació en el 2014, como decía, o sea, me interesa los tiempos del 92, 2004, 2014, cómo podemos ver los tiempos distintos, pero el Señor ha sido fiel con nosotros, el Señor ha sido fiel con esta casa, con esta familia, por la fe de una persona, que en este caso fue mi madre, quien el Señor atrajo su corazón, y como dice la palabra, fue salva tú y tu casa. Así es. Y esa es una de las promesas que uno cuando deja entrar a Jesús a su casa, es que el Señor hace salva la casa completa. Así es. Y en eso entran las generaciones. Quería preguntarte, ¿cómo fuiste tú caminando o qué afirmó aún más tu fe? Bueno, lo que afirmó mi fe fueron las diferentes experiencias que fui viviendo con el Señor, no sé, provisión, sanidad, las cosas que fue Él limpiando en mi corazón, cosas que yo traía, enseñanzas que yo traía arraigada. Venía de una familia que la verdad que traía muchas maldiciones, muchas cosas generacionales que se iban repitiendo y que no eran para bien, sino que eran para mal, no como ahora que veo que lo que se repite en mis generaciones es lo de Dios, es algo bueno, algo constructivo. Por lo tanto, tuve bastante experiencia en las oraciones, en ayuno, empecé a sentir más al Señor, empecé a sentir su presencia, empecé a notar que Él sí existía, que a pesar que no lo veía, siempre Él estaba. Empezó a cambiar mi matrimonio, empezó a cambiar mi forma de hacer familia. Yo ya tenía 4 hijos cuando yo conocí al Señor, pero la verdad es que el trabajo que yo estaba haciendo con ellos no era muy satisfactorio. Pero al conocer al Señor y a la luz de la palabra poder dirigir mi vida a la forma que Él la guiaba en la palabra, porque la palabra está toda nuestra vida, la forma como tenemos que conducirnos en todo, como mayordomos de nuestros bienes, como administradores de lo que Dios nos da, como quienes protegemos a nuestras familias, todo, ahí está nuestro matrimonio, está todo lo que podemos hacer y lo que no podemos hacer. Entonces yo tomé la Biblia también como un manual de vida. Y la verdad es que tuve muchas experiencias lindas. Yo empezó a cambiar mi forma de pensar, mi forma de ver las cosas, mi forma de proyectarme. La verdad es que yo, desde que conocí al Señor, fue un antes y un después, porque yo era otra persona antes y yo conocí al Señor y en mi vida empezó a cambiar. Y puedo decir que todavía sigue cambiando mi vida a la luz de la palabra. Él sigue cambiando mi vida, sigue haciéndome pensar de otra forma. Mi fe fue aumentada porque vi muchas cosas que el Señor hizo en la iglesia, hacía milagros, hacía sanidades, la gente cambiaba, era transformada. Entonces, la verdad es que viví muchas experiencias lindas.
Eso es lo que uno vive en el Señor, es lo que nos afirma en Él. Paz, ¿qué es para ti el tener fe o el tener al Señor en tu vida? Pero no sé, todavía. Ella dice, todavía no sé, pero hubo un momento en mi vida donde yo estuve tú estabas hospitalizada y todo, y estuve muy mal. Y me acuerdo que el Señor un día me dice, ¿sabes qué? Tú estás aquí solamente por la oración, por la petición de tu hija. Paz, estabas chiquitita, esto fue en el año 2021. Tenía como Porque, 6 o no. ¿cuántos años tenías? Tenía como 6 más o menos o más. ¿Y qué temías tú en ese tiempo? Que te murieras. Y él tenía el temor de que yo no pudiese sobrevivir a la operación que yo estaba teniendo. Pero Dios escuchó la oración de esa pequeñita y el Señor me sacó de ahí. Y después cuando Él me recordaba, el tiempo fue pasando y me dice, ¿sabes por qué tú estás aquí? Por la oración de tu hija. Entonces ella siendo tan pequeñita, ella confió en el Señor. Eso hizo un antes y un después, que el Señor también escucha las oraciones de los pequeños. Y cómo es la responsabilidad de nosotros como padres también poder enseñarles de la palabra, poder enseñarles de que Dios está con nosotros. Nosotros cuando compramos, por ejemplo, mercadería y todo, oramos, le decimos a los niños, dile gracias al Señor, porque a lo mejor ayer no tenías yogur y hoy tienes yogur, ¿cierto, papá? Siempre hacemos una oración en conjunto por lo mismo, para que ellos conozcan y aprendan de que el tener la confianza, el tener la fe en el Señor también les trae las cosas, las peticiones que ellos tienen. Y yo sé que después el día de mañana la Paz va a tener un encuentro aún más grande, ella está recién en los caminos del Señor como pequeñita, pero después el Señor va a hacer algo con ella, va a marcarla aún más. Ella ahora entrega su talento al Señor. ¿Cuál es tu talento, Paz, que tú haces para el Señor? Danzar. Ella danza, ¿cierto? Ella danza. Y yo me acuerdo que yo estaba pequeña cuando mi mamá danzó con un grupo de damas en una iglesia. ¿Puedes contarnos más o menos lo que a ti te gustaba de tus talentos y si eso se ha replicado para tus hijos? Sí, bueno, en los tiempos que yo servía, en los primeros años del Señor, año 92, 93, era todo bien diferente a como uno lo vive ahora. La música era totalmente diferente, había menos instrumentos, había menos jolgorio en ese sentido, y se usaba mucho para hacer números especiales en la danza hebrea, que la hice muchísimo con un grupo de mujeres. Cantaba yo en las reuniones de mujeres, haciendo los números especiales. Canté mucho durante muchos años haciendo números especiales. La verdad es que en ese tiempo se vivía así y la mayoría de la gente que había en el altar cantando, haciendo otra cosa, era gente joven. No había danza en la iglesia en ese tiempo. Pero tuve la oportunidad de hacer número especial con mi hijo menor, con Carlos, cantar con él. Tuve también el privilegio de cantar con mi nieta en la iglesia también y hacer un número especial cantando de Gladys Muñoz. Y yo ya había danzado en la oportunidad, entonces después con los años ver que mis hijos estaban en el altar, que cantan, que tocan instrumentos, que mi nieta, ella danza, para mí es como un legado prácticamente, en otra forma, pero un legado, porque yo sí canté, sí dancé, y creo que ahí uno es donde se usa proféticamente lo que uno hace. Por eso yo siempre digo, si quiere que su hijo esté en algo del Señor, en el altar, hágalo con su hijo primeramente, con sus nietos, hágalo, porque eso el Señor lo toma, el Señor lo ve, y uno deja un legado para ellos. O sea, primeramente comenzar uno lo que uno quiere hacer. Ahora, si cantaba bien o no, danzaba bien o no, daba lo mismo, pero yo lo hacía para el Señor y lo hacía con mucho amor y con mucha entrega y con mucha práctica y todo, porque en ese tiempo era todo así, todo se hacía con práctica, horas de práctica, ayunando, orando, porque todo era para el Señor, con mucho temor y con mucho amor al Señor, y veo que en mis generaciones eso se traspasó. O sea, comenzó uno y siguieron los otros. Claro, y se confirma lo de la generación en generación. Y qué hermoso poder traspasar un legado, ¿cierto? A tus hijos y a tus nietos. Por ejemplo, Paz tenía, ¿te acuerdas, Paz, cuando tú comenzaste a danzar? ¿Cuántos años tenías? Tenía como 4. ¿Y cuántos años tienes ahora? 10, pero voy a cumplir 11. O sea, ella tenía 4 añitos y era aún más pequeña cuando hizo ese especial con su abuelita, ¿cierto? Tenía como 3 añitos. Más o menos. Más o menos. ¿Qué fue para ti haber compartido? Porque tenemos ese video, lo tenemos guardado. ¿Qué fue para ti el poder compartir esa instancia con tu Yaya? ¿Se siente bien? Sería muy bonito, además. Salió muy bonito. Y así mismo tuvimos la instancia las dos de poder danzar también, ¿cierto? Sí. Por primera vez danzamos juntas y hicimos... El año pasado.
en la iglesia. ¿Y qué tipo de danza hicimos juntas? Verano, sí. Hicimos por primera vez una danza junta hebrea y poder compartir eso como mamá e hija es algo que queda marcado para siempre. Después luego volvimos a hacer una danza juntas y es tan lindo el poder estar con mi hija y que ella estuviera contenta de que yo pudiésemos estar en los ensayos, ensayábamos aquí en la casa y eso hace también que el día de mañana ella también lo puede hacer con su hija, con su hijo. El día de mañana ella también pueda transmitir y marcar el corazón de la que va a ser su familia con lo mismo que fue una vez valiente mi mamá, ¿cierto? La Yaya, con esa decisión que ella tomó, que marcó toda su generación. Y ella ahora puede ver hijos, nietos sirviendo al Señor y eso es algo hermoso que uno siempre va a desear para su familia. O sea, yo voy a desear que la familia de mi hija y mis nietos y ver mis nietos completamente sirviendo al Señor. Eso es algo muy lindo y que tú lo puedas hacer en tu casa, que tú lo puedas hacer con tu familia. Estás a tiempo, o sea, no hay edad para esto, ¿cierto? Así es. Bueno, mientras Anita hablaba, yo estaba pensando de que hay familias que no conocen al Señor, obviamente, y que traspasan muchas otras cosas, vicios, formas de educar, a veces muy agresivas, a veces con muy indolente, y muchas cosas que se traspasan por generaciones. En cambio, los que hemos tenido alguna vez un encuentro con el Señor ha aparecido en nuestra vida, hemos podido dejar otro legado, un legado de fe, un legado de esperanza, de convicciones, una nueva forma de criar con bendición, bendiciendo sus vidas, apoyándolo, levantándolo, buscando instancias de crecimiento para ellos. Cuán importante estar en una iglesia, estar firme, poder servir al Señor con firmeza, traspasarle a ellos que ellos pueden tener su ministerio, que ellos pueden tener iglesia, que ellos pueden predicar, que ellos pueden cantar, danzar, ellos pueden hacer muchas cosas y potenciarlo. Eso también depende de nosotros como abuelos. A la luz de la palabra que estaba en Génesis 28, cuando Dios le hablaba a Jacob y decía, Abraham, tu padre, Isaac, tu padre, entendemos que Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Por lo tanto, nosotros como abuelos también podemos ver a nuestros nietos como nuestros hijos y con la obligación de ayudar a formarlos, sobre todo en la fe, los que tenemos fe, en la fe, ayudar a formarlos en el amor y el temor al Señor y en cómo conducir su vida, cuidándose, valorando su vida, valorando lo que le enseñan sus padres, los valores, las cosas que le enseñan sus padres, tomándolas realmente y firme para su vida. Y nosotros como abuelos, no hacernos los desentendidos y decir, bueno, yo disfruto a mis nietos, mis hijos los crían y yo los disfruto. No, porque también tenemos una obligación con los nietos de traspasar esta fe, de traspasar el amor y el temor a Dios. Que es cierto, eso es que va a ser un buen punto para otro programa de que es difícil para uno como papá, ¿cierto? En la crianza y poder llevarlo a los caminos del Señor y como muchas veces en el mundo se dice ya, los abuelos los malcrían, ¿cierto? Ahí donde no hay órdenes, no hay nada, de hecho hay memes y cosas así que no, que ahora estoy en el territorio de mi abuelo, así que tú aquí no tienes poder y eso no es así. Eso no es así. Realmente los abuelos son un aporte importante también en la crianza de los niños. Una mujer de fe, una mujer de oración, que es mi mamá, me obliga a mí a ser también una mamá que camine en fe, que camine en oración para que mi hija también siga los mismos pasos. Entonces no es el malcriar solamente, sí, disfruta a tus nietos, pero también enséñale de la palabra, porque hay muchos nietos que sus papás no caminan, pero ese abuelo decidió hablarle de Dios, o ese abuelo un día pidió y dijo, ¿sabes qué? Te voy a llevar a la escuela dominical, y cómo va a marcar la vida de ese nieto, a lo mejor saltándose un poco la generación de su hija, sino que fue directo al nieto, pero también salva la próxima generación que sería su nieto. Sí. Así que es un tema importante para conversar. Y el poder estar ahí conversando entre las tres distintas vistas de generación, de poder entender y cómo nos damos cuenta de que cómo vamos cumpliendo los años, a pesar de que sean distintos años, el Señor es el mismo. Dios es el mismo, la palabra dice que nunca va a pasar. Puede pasar todo, pero la palabra nunca va a pasar. Entonces, el tener esta instancia, de tener estas conversaciones, son importantes para que usted en su casa también la pueda conversar en la mesa y decir, ¿sabes qué? A lo mejor yo así conocí al Señor. O recordar cómo tú llegaste a los caminos del Señor. A lo mejor fue por una abuelita, por un tío, por un cuñado, como en el caso de mi mamá. En mi caso fue a través de mi madre. De hecho, ella misma después evangelizó a su mamá. Y su mamá llegó a los caminos. Y también, de hecho, su suegra, con el tiempo también conoció del Señor, ¿cierto? Y esos tiempos eran más difíciles, o sea, que esperaban a alguien. Pero la decisión que ella tomó
fue que todos nosotros tuvimos ganancia en esto, de que el Señor entró en nuestra casa. Así que les invito a que ustedes nos acompañen a estos podcasts que vamos a estar teniendo, donde vamos a estar conversando sobre estas cosas, en distintas visiones, de distintas maneras de entender, ¿cierto? Que Dios es un Dios de generación, que no importa el tiempo, no importa el momento, sino que Dios siempre va a ser el mismo, el de ayer, el de hoy, o sea, el de mi mamá, el mío, el de mi hija y de sus futuros hijos y sus nietos y bisnietos, hasta que el Señor venga. Así que le damos gracias si puede despedirse ahí de la gente, invitarlos a que siempre estén conectados con nosotros. Bueno, les mando un saludo a cada uno, un saludo cariñoso. Les pido que sigan esta saga de conversaciones que vamos a ir teniendo, los puntos que vamos a ir abordando, que cada vez se van a poner más interesantes, a la luz de la palabra siempre, obviamente, porque somos hijos del Señor. Pero hay mucho que decir, hay mucho que opinar, hay mucho que compartir, así es que les invitamos, sigan. ¿Pasa? ¿Qué despedirte? Chao. Y vamos, incluso ustedes mismos a sus ojos van a ir viendo cómo Paz va a ir creciendo en esto, ¿cierto? Todo esto para ella es nuevo, pero qué importante poder incluir a nuestros hijos, no importa que sean vergonzosos, les cueste, pero al incluirlo estamos marcando su futuro también. Vamos a ver después más adelante que son niños, van a ser niños con propósito. Haga cosas con sus niños, hágalo. Si usted tiene a su hijo y llévelo a la iglesia y quiere danzar, si quiere tocar el pandero, hágalo, porque el día de mañana ellos se van a perfeccionar y se van a acordar quién fue el que los llevó. Eso es lo que uno tiene que hacer, marcar, así como marcó a Abraham, a Isaac, Isaac marcó a Jacob, y de ahí salió una tremenda descendencia. Así que muchas bendiciones a cada uno, gracias por acompañarnos, y recuerden, este es su podcast, Generaciones, que vamos adelante con el Señor y el Señor nos acompaña. Así que muchas bendiciones para cada uno. Chao. Chao, de nuevo. Dios de Abraham, Isaac y Jacob, Dios de generaciones, su promesa es hoy. De la abuela a la hija, a la nieta el legado, un Dios fiel que nos guía a cada paso marcado. De ahí